cielo que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Amén. Puede dejar lugar a la palabra de nuestro Dios. Prepare su corazón, hermanos. Deje que el Espíritu hable a su vida. Y sobre todo, hermanos, pongámoslo por obra. Amén. Dios les bendiga. Voy a dejar lugar a nuestra hermana Ruth Noemi. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 12. Vamos a estar leyendo solamente un versículo. Vamos a leer el versículo 43. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Amén. Pueden tomar sus lugares. El tema de hoy es una celebración consagrada a Dios. Amén. Y vemos, ya vamos a terminar casi este libro de Nehemías. Trae 13 capítulos, ya vamos en el 12. Y vemos cómo este libro trae muchas bendiciones y muchas enseñanzas a nuestra vida en el día de hoy. Vimos cómo Nehemías durante 4 meses, dice que durante 4 meses se preparó para presentarle el plan al rey Artajerjes. Lo vimos ahí en los primeros capítulos. Vimos cómo viajó durante 3 meses con una gran comitiva. Vimos cómo él llegó a Jerusalén y durante 3 días, ¿se acuerdan que estuvo en silencio, haciendo inventario y dando vueltas en la ciudad para ver cómo se encontraba la ciudad en ese momento? Vimos que también luego los animó con un gran discurso ahí en el capítulo 2, donde los empieza a animar y les empieza a decir: levantémonos, edifiquemos los muros, levantemos la ciudad. Amén. Vimos también cómo empezó la construcción y solamente tardó 52 días en levantar el muro de Jerusalén. Vimos cómo todo el pueblo unido levantó estos muros en tan solamente 52 días. Vimos que duró más planeando, orando y ayunando que lo que tardó en reconstruir el muro. Amén. Y a través de estos capítulos vimos cómo tuvo oposición, amenazas de muerte, se desató una crisis social dentro del pueblo de Dios. Vimos cómo se oponían, cómo lo difamaron, lo divulgaron, pero aún así dice que Dios preparó a Nehemías en cada una de estas guerras para que él pudiera salir victorioso. En cada una de estas guerras Dios capacitó a Nehemías para que pudiera terminar la obra de Dios, para que supiera reaccionar a cada uno de estos ataques. Amén. Y es como Dios nos prepara a nosotros en cada una de las batallas que tengamos, en cada uno de los momentos que estemos pasando. Dios nos capacita y nos enseña cómo reaccionar. ¿Cómo nos capacita? A través de la enseñanza de su palabra. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en el libro de Nehemías, cada que predicamos algún capítulo, durante la semana surgía algo que nos hacía recordar lo que habíamos predicado. Nos pasó algo ahí con mi hermano también, y le dábamos el ejemplo de Nehemías, de cómo él dice que él ponía todas las cosas en las manos de Dios primero, y luego actuaba confiando en que Dios lo iba a respaldar, confiando en que Dios iba a obrar. Amén. Vimos que Nehemías se enojaba, pero después se ponía a meditar y después reaccionaba. Amén. Y trae muchas riquezas, muchas enseñanzas muy bonitas este libro. Dice que durante los primeros 6 capítulos vimos a la gente trabajando, reconstruyendo el muro. Los primeros 6 capítulos nos hablan de cómo la gente empezó a construir el muro. En el 7 vemos cómo el muro sirve a la gente. Y en el 8 dice, observamos el comienzo de una verdadera revolución espiritual. Vemos cómo Dios, cómo Nehemías empieza a trabajar con el pueblo en lo espiritual. Ya que estaba construido el muro, empieza a trabajar con ellos en
espiritual. Y en el 9 dice que vemos la oración más grande, o la oración congregacional más grande mencionada en la Biblia. Amén. Vimos cómo el pueblo empieza a confesar desde sus antepasados, desde que Dios los llevó al pueblo de Egipto, cómo los sacó, todo lo que hizo con ellos a través del Mar Rojo. Dice, y en el 10 vemos consolidar la promesa de Dios. Vemos que el pueblo se compromete y firma un pacto de obedecer los mandamientos de Dios y estatutos y hacer las cosas como Dios las estaba mandando. En el 11 nuestra hermana Ana nos habla que vimos cómo Dios necesitaba hombres de valor, hombres que asumieran el reto de comprometerse a hacer las cosas como Dios las manda. Hombres que asumieran el reto de, aunque vengan momentos difíciles, hombres que se mantuvieran firmes, que creyeran en lo que Dios les había dado, que tomaran las cosas que Dios, las promesas que Dios nos dio para que peleáramos la guerra. Nos decía nuestra hermana Ana, todos los días es una batalla que tenemos que pelear y necesitamos, dice, que el reino de Dios solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Y hoy vamos a ver algo muy diferente. Ya no vamos a ver problemas, ya no vamos a ver oposiciones. Hoy vamos a ver una gran celebración que hizo el pueblo de Dios, recordando todo esto que les acabo de decir, de todo lo que pasaron para construir de nuevo la ciudad, para construir de nuevo su comunión con Dios. Ahora ellos iban a hacer una celebración a Dios, dándole gracias de todo lo que Dios les había sacado y dándoles gracias de todo lo que Dios les había dado a través de todos estos meses que pasaron. Amén. Dice ahí, se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. Amén. Dios nos da cada día una razón por el cual estar alegres. Amén. No nos da razón para que estemos tristes. Todos los días Dios nos da una razón por el cual estar alegres. Y simplemente todos los días nos da una nueva oportunidad. Nos da la vida. Amanecemos vivos. Nos da todo lo que hay en los cielos. Nos da el sol, nos da las estrellas, nos da el aire, la luna. Y todos los días es motivo de agradecerle a Dios. Todos los días es de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice, vamos a ver una fiesta que es distinta del capítulo 8, ya que ahora están enfocados en dedicar la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque ahora iban a dedicar el muro que habían construido a Dios a través de Nehemías y Esdras. Ahora querían celebrar esta gran dedicación y la felicidad que sentían de que Dios les había permitido construir ese muro. Amén. Dice, la primera vemos que empezando el capítulo nos mencionan muchos nombres desde el versículo 1 hasta el 26. Hay muchos nombres que mencionan aquí. Dice el 12:1, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Yeshua. Y empiezan a mencionar muchos nombres de todos los sacerdotes y levitas que subieron. Recordemos que los capítulos empiezan con Zorobabel, la primera parte del pueblo que viene con este hombre. Y aquí empieza a mencionar muchos nombres de sacerdotes y levitas que comienzan a subir, dice, con este hombre. ¿Por qué? Porque iban a dedicar el muro, porque se construyó un símbolo del pueblo, que era la muralla de Jerusalén, que hasta el día de hoy ese muro está rodeando la ciudad de Jerusalén. Nos decían ahorita que hoy en día está en guerra el pueblo de Israel a causa de que quieren esta ciudad que es Jerusalén. Amén. Y dice, ellos querían, dice, se construyó además un símbolo del pueblo que era la muralla de Jerusalén, y el pueblo ya había sido consagrado. Vimos que en el capítulo 10 el pueblo empieza a pedir perdón, empieza a purificarse, empieza a comprometerse con Dios, y ahora dice, es el momento de consagrar el trabajo que habían hecho, el trabajo de construir este gran muro. Dice, el cántico se menciona 8 veces en este capítulo. La acción de gracias se menciona 6 veces. La alegría 7 veces.
veces y los instrumentos musicales 3 veces. Así que después de enfrentar y superar los desafíos relativos, dice, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, Nehemías convoca al pueblo a una gran celebración. Pero vamos a ver cómo es esta celebración, porque lo empiezan a hacer como Dios lo manda. Amén. Desde el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, Dios les indica cómo hacer cada celebración. Veíamos cómo les indicaba hacer la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, del Yom Kippur, y cada una de las celebraciones llevaba ciertos requisitos, amén, que se tenían que hacer para que esas fiestas fueran consagradas a Dios. Entonces dice, la palabra celebrar es traducida del hebreo agag y tiene el mismo significado que celebrar, dice conmemorar solemnemente. Después de pasar por muchas dificultades, el pueblo quería consagrar esto a Dios. Amén. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando pasamos por momentos de dificultades y cuando Dios nos da la victoria? ¿Cómo es que reaccionamos nosotros? ¿Nos sentimos alegres o nos sentimos tristes? Dice ahí el Salmos 98:4, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Y la Biblia nos menciona muchos textos, dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios tristes. Dice no, por sus atrios con alegría. Amén. Entonces no podemos venir a adorar a Dios con un corazón triste. Amén. Porque no podemos estar tristes con Dios, porque dice que Él cada día nos da una razón por la cual debemos alegrarnos. Y el venir aquí es darle gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias por la salud, por la vida, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, Nehemías hizo eso y Dios puso en su corazón el deseo de reconstruir los muros, dándole la visión y la misión de la obra. Así que al final de la reconstrucción se celebraba una gran fiesta. Dice, léanme ahí el versículo 27 de ahí de Nehemías, dice que menciona la dedicación de las murallas de Jerusalén. ¿Y qué dice? Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Amén. Dice, para la dedicación del muro, dice que mandó llamar no solamente a los levitas de la ciudad, mandó traer a todos los levitas que rodeaban la ciudad, dice, para hacer una celebración. Nehemías quería hacer una celebración aceptable a Dios. Amén. Y manda a traer a todos los levitas y sacerdotes, dice, y con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y arpas. ¿Por qué? Porque ellos sabían, después de todo ellos tenían el talento que Dios les había dado, que era el tocar para la gloria y honra de Dios. Era el tocar en el templo, porque era responsabilidad de los levitas que llevar al pueblo a la presencia de Dios. Esa era la responsabilidad de los levitas y sacerdotes, que acercar al pueblo a la presencia de Dios. Y hoy en día es lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de los levitas y sacerdotes, de los maestros y pastores? Dice, acercar al pueblo a la presencia de Dios. ¿Y cómo pueden ellos hacer eso? Ahorita vamos a ver qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes y levitas antes de subirse a ponerse al frente del tabernáculo a adorar a Dios. Amén. Ahorita nos da una explicación nuestra hermana Nere de lo que tenía que hacer el sacerdote para purificarse y santificarse antes de salir y hablar al pueblo. Amén. Dice, aquel día fue un día de deleite, en el que el énfasis fue la acción de gracias. Según el autor, se ofrecieron muchos sacrificios, lo leímos ahí en el 43, durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. Amén. Dice, fue un día donde la exaltación, donde la adoración sublime era una adoración intensa, donde dos grandes coros se reunieron para dar gracias a Dios. Dice que se dividieron en dos grandes coros, uno a cargo de Esdras
y uno a cargo de Nehemías. Y dice que esos coros empezaron a rodear la ciudad. Uno se fue por el lado derecho y otro por el lado izquierdo, y se iban a juntar a la entrada del templo, esos dos coros. Imagínense la cantidad de gente que iba y cómo se oían esos coros. Dice que hasta los vecinos, las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén, oían el coro del pueblo y decían: están en fiesta, cuando ellos mismos se habían burlado, cuando ellos mismos habían echado de menos a Dios, creyéndose burlarse de Dios, del pueblo, pero en realidad se estaban burlando del poder de Dios. Amén. Dice: la alegría debe ser una marca visible de la iglesia. Nehemías dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y en el capítulo 8:10 dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Así que en momentos de tristeza o en los momentos más difíciles que estemos pasando, acuérdense de este versículo. Dice: el gozo del Señor, ese es mi fortaleza. Amén. Dice, busca ahí Proverbios 17:22. Dice que la alegría no debe ser restringida durante los momentos de celebración de Dios. Dice que el pueblo de Judá entendió, porque se alegraron también, dice, las mujeres y los niños, y el alborozo fue oído de Jerusalén hasta lo lejos. ¿Qué dice ahí Proverbios? El corazón alegre restituye el buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Por qué? Porque cuando uno está triste, ¿qué es lo que hace? Cuando uno empieza a estar triste, empiezas a oír música que te deprime más. De modo que ya no estás buscando a Dios, estás buscando algo que alimente más esa tristeza. Y poco a poco te vas apagando, poco a poco te vas secando. Amén. Pero dice, pero el espíritu, el corazón alegre constituye un buen remedio. Un corazón alegre te va a dar el buen remedio, te va a dar un buen consejo, te va a ayudar a levantarte y no te va a ayudar a hundirte más en la tristeza que estás pasando. Dice, necesitamos celebrar con gran júbilo y fervor todos nuestros logros. ¿Por qué? Porque ellos vienen de Dios, no de nosotros. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, porque todo eso nos lo da Dios. Nosotros solamente prestamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, nuestro cuerpo. Nosotros solamente prestamos este cuerpo. Todo lo demás proviene de Dios. Amén. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia, ahí en el Salmos 68:3, dice: los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Búsqueme ahí Salmos 95:1. Fíjese que todo dice que los justos se alegrarán. En ningún momento la Biblia dice que los justos van a estar tristes, que los justos van a entristecerse. En todos los salmos habla de la alegría. ¿Qué dice Salmos 95:1? Venid, cantemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la boca de nuestra salvación. Amén. Y fíjese, vimos que el capítulo 1, el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 1 empieza con una gran genealogía. Y empieza a decir, y de los levitas, y empieza a decir el nombre y los hijos. Pero ¿qué tiene de importancia la genealogía? Dice que nuestros padres han marcado nuestras vidas, ya sea por acción o por omisión. Nuestros padres marcan nuestras vidas por acción o por omisión. Vemos que estos sacerdotes menciona el nombre del padre y después la genealogía. ¿Por qué? Porque era su deber enseñarles en la palabra de Dios, enseñarles los mandamientos de Dios. Y vemos la genealogía que menciona son los hijos que permanecieron en el sacerdocio, que permanecieron en el linaje, que obedecieron y escucharon los consejos de sus padres, de lo que ellos les habían enseñado. Porque dice de los levitas, Yeshua, y luego empieza a decir, y sus hijos, tales, tales, tales. O sea, que él cumplió con la responsabilidad de enseñarles los mandamientos de Dios, de enseñarles
lo que ellos hacían, que era en la música, otros que eran el sacerdocio, dice que otros eran porteros, pero todos les enseñaban a su hijo según el ministerio que se les había dado. Amén. Entonces dice, el acto, nuestros padres han marcado significativamente nuestras vidas, ya sea por acción o por omisión. ¿Cómo estamos marcando nosotros la vida de nuestros niños, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros familiares que aún no se han acercado? ¿Cómo nosotros estamos marcando sus vidas? Dice, los mandamientos son igual para nosotros. Dice que los padres deben enseñar a sus hijos los mandamientos y estatutos de Dios. Sí, amén. 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 Entonces, ¿cómo es que estamos marcando nosotros la vida de los niños? Como padres, o como tíos, o como hermanos aquí en Cristo. ¿Cómo estamos marcando la vida de esos niños? Que cuando ellos crezcan, ellos puedan decir, mi mamá me enseñó que a Dios le gusta esto. Amén. Y no que digan, mi papá me enseñó. ¿A qué le enseñan los papás? ¿Del mundo? ¿Qué enseñan los papás del mundo? A maldecir, a jugar videojuegos, no les ponen atención, amén, y no les enseñan los mandamientos de Dios, lo que en verdad le agrada a Dios, amén. Dice ahí del versículo 10, Yeshua engendró a Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joida, y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Malicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Moadías, Pilatai, de Bilga, Samúa, de Samaías, Jonatán. Y empieza a decir muchos nombres y quienes eran hijos de cada quien. Dice, y fueron inscritos por jefes de familias también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Todos los mencionados del 1 al 11, dice, como personas fueron eminentes en su tiempo, y son mencionados nuevamente a partir del versículo 12. Aunque con algunos variantes en los nombres, el término que más se repite es engendró, que en el hebreo significa yalar, que significa tener hijos, y se utiliza para mostrar el linaje de una familia. Amén. Qué bonito que digan, y nuestro hermano Jesús engendró a Jesús, Miguel y Josué, y ellos engendraron a sus hijos, y todos ellos permanecieron en el linaje. Todos ellos permanecieron en el sacerdocio. Amén. Todos ellos permanecieron en el ministerio de levitas. Amén. Entonces es como nosotros, como adultos, como padres, estamos impresionando o estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos impactando en ellos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Dice, sucede muy a menudo que la rutina que tenemos como familia se repite de una manera constante, provocando que en algún momento alguien se canse o se agote de hacer lo mismo. Por eso en las fábricas dice que hay turnos, amén, porque ya está analizado cuánto puede durar una persona trabajando en las líneas, en el puesto que se le ponga, y ya está analizado cuánto puede aguantar una persona. Por eso a veces hacen turno de día, tarde y noche, amén, para que esa persona pueda dar el 100 en el horario que se le está dando, porque si se le da de más, ya no va a dar el 100, amén, se empieza a cansar y ya no empieza a trabajar como debe ser. Entonces dice, el ejemplo típico, dice, es la madre y los hijos. Cuando el padre puede tomar la tarea, no solo tiene un impacto diferente en la educación del hijo, sino que la madre puede descansar o hacer otra actividad. Amén. Es como en el matrimonio, si los dos se dividen las tareas, unos pueden descansar y el otro trabajar, y viceversa, uno empieza a trabajar en los hijos y el otro puede descansar. Amén. Y no volver todo una rutina, porque dice que la rutina cansa.
Hay que estar, dice, por ejemplo, la Biblia dice que hay que estar renovando nuestra mente y no hacerlo una rutina, no venir a la iglesia por rutina, sino día a día estar renovándonos, estar leyendo la palabra de Dios, estar creciendo. Dice que Jesús crecía en conocimiento y en estatura, no se quedó donde mismo, amén. Dice que Él crecía porque cada día se alimentaba de la palabra de Dios. Entonces dice que para dedicar el muro, el pueblo se dividió en dos grandes grupos, uno dirigido por Nehemías y el otro por Esdras. ¿Por qué? Porque ya había nuevas familias, ya había nuevos negocios, ya había nuevos comercios, la economía ya estaba bien. Recuerden que hubo un problema en la economía donde los pobres estaban abusando los ricos estaban abusando de los pobres, y eso fue arreglado por Nehemías. Dice, entonces va el pueblo bajo la dirección de Nehemías y Esdras. ¿Cuál era el motivo de la celebración? Dice que durante mucho tiempo este pueblo fue objeto de burla y desprecio de sus enemigos. Hasta el día de hoy es objeto de burla y de desprecio. Amén. Porque muchos pueblos no quieren a Jerusalén. Muchos pueblos no quieren a Israel. Y por eso tratan de acabarlo. Es impresionante, no sé si ha visto los videos de ahora que está en la guerra, la cantidad de misiles que están mandando, y solamente ha habido 7 muertos en Israel. Pero del otro lado ha habido más de 80 muertos. Ciento y pico. O sea, esto le mandan 300 y Israel con 100 que mande acaba casi con toda la ciudad. Amén. Entonces dice, ¿cuál era el motivo de la celebración? De que Dios los había librado de todo esto. Sí, amén. De que Dios los libró de todo esto. Jesús. Vimos ahora, no sé si usted vio el video de ahora, que el pueblo de Israel ya pudo salir sin cubrebocas porque ya no existía el virus, y fueron a hacer una celebración. Amén. Dice que hubo un evento religioso, una celebración. ¿Por qué? Porque ellos siempre agradecen a Dios de todo lo que los libra, de todo el peligro que los ha librado. Dice que Jerusalén vivió más de 160 años bajo los escombros y había sido restaurada, reconstruida sus murallas. Ese era el motivo de celebración. Igual que había regresado a la comunión del pueblo con Dios. ¿Por qué? Porque vemos que a partir del capítulo 8 el pueblo ya entendía la ley de Dios. El pueblo ya podía leer y entender la ley de Dios. Y ese era el motivo de su celebración. Dice, Dios había dado al pueblo la razón de su alegría. Dios había dado al pueblo la razón de alegrarse. ¿Se acuerdan? Dice, los enemigos habían subestimado al pueblo de Dios y al Dios del pueblo, pero ahora tuvieron que admitir que estaban equivocados. Porque dice que todas las ciudades alrededor podían oír la celebración del pueblo de Israel. Amén. Dice, léanme ahí lo que dijeron estos enemigos de Nehemías 6:16. Nehemías 6:16. Amén. ¿Qué dice? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios habían sido hechas esta obra. Dice en otra versión, reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Amén, amén. Ese era el motivo de celebración, para que vieran todos los pueblos lo que Dios había hecho con Israel. Sí, Que nos decían en el libro de Isaías, por más de 70 años en cautiverio, y en solamente 52 días pudieron levantar la ciudad. amén. Amén. Es lo que Dios puede hacer con un pueblo. Dice que estaba unido. Amén. Que al principio, como todo cambio es difícil y todo cambio hay oposición y duele, pero pudieron obedecer a Dios y pudieron unirse como pueblo para trabajar en la obra de Dios. Amén. Dice, la reconstrucción de las murallas fue sin duda el mayor logro de Nehemías y el pueblo, pero no lo lograron por casualidad, porque había algo importante detrás de eso, que es la unión. Amén. La unión en el pueblo de Dios. Dice el versículo 28, y se reunieron los hijos de los cantores
Dice, los enemigos de la obra trataron de romper esta unión genuina a través de la calumnia contra Nehemías. Acuérdense de ese Sanballat y Tobías que trataban de calumniar a Nehemías, amén, que trataban de hacerlo caer por todos lados, pero Dios había capacitado a Nehemías para enfrentar cada uno de todo lo que viniera en contra de él, amén. Dice, el liderazgo era unido y eso trajo armonía a todo el pueblo, y había una armonía no solo de instrumentos, dice, no solo el sonido de los instrumentos musicales, sino también en la relación entre los que le tocaban. El pueblo estaba unido, dice, tanto ricos como pobres, tanto reyes como plebeyos, todos estaban unidos alabando a Dios. Dice, las voces eran diversas, pero la alabanza era la misma. No había diferencia de personas, no había acepción de personas. Dice que la acepción fue superada por la unión. Amén. Así que todos participaron, porteros, cantores, levitas, sacerdotes, plateros, coperos, todos participaron en esta unión. Dice, ¿qué tuvieron que hacer para llegar a esta celebración? Dice que la pureza en la celebración. Ahorita nos daban un ejemplo de cómo el sacerdote tenía que limpiarse. Dice, el acto de celebrar a Dios a través de la alabanza es un acto de adoración, y este a su vez debe ser pura. Después de todo, es Dios quien la recibe, es santo en su esencia. Pero la adoración jamás será pura y aceptada por Dios si el adorador está impuro. Amén. Es lo mismo el día de hoy. Hoy en día el pueblo tiene que santificarse para subir a este lugar. ¿Por qué? Porque es el trabajo de los levitas y sacerdotes llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y un sacerdote levita que esté impuro no nos va a llevar a la presencia de Dios. Amén. No va a llegar ni siquiera a la alabanza, no va a traspasar el techo de este local. Amén. Entonces, como levitas y todos los que participamos aquí al frente, y también los que están allá abajo, deben santificarse. Dice que el sacerdote se la pasaban todo un día anterior leyéndole el Torah. ¿Para qué? Para que su mente no entrara a otro pensamiento más que estuviera meditando en la palabra de Dios. Para el día siguiente poder ministrar al pueblo, poder entrar al lugar santísimo. Amén. Entonces dice, el pueblo de Israel entendía que esta gran celebración exigía pureza. Con el fin de santificarse para ese evento, los sacerdotes y levitas se purificaron. Lean ahí el versículo 30 de Nehemías. Nehemías 12, versículo 30. Amén. No solamente los levitas, dice que purificaron al pueblo, a las puertas y al muro. Todo fue purificado, porque todo iba a ser ofrecido a Dios, todo iba a ser consagrado a Dios. Entonces, antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar al templo, los levitas tenían que santificarse, que limpiarse de todo lo impuro que había en sus vidas. Amén. Igual que los sacerdotes, igual el pueblo. ¿Cuál era la forma más habitual? Según ahí en Levíticos y Deuteronomio y Números nos dice que la forma más habitual era que tenían que lavar sus ropas y bañarse, bañar su cuerpo y lavar sus ropas. Y en otros dice que también a través de la sangre del cordero tenían que purificarse los levitas y los sacerdotes. Dice los levitas, dice Números 8:21, los levitas se purificaron a sí mismos de pecados y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. El rito de la purificación de los sacerdotes tenía un proceso. El sumo sacerdote no podía tener contacto con nada inmundo. Dice que cuentan los historiadores que la noche anterior a que el sacerdote entrara al lugar santísimo, una vez al año le leían el Torah para que su mente y todo su enfoque sea pensar
en el sacrificio al día siguiente. Dice, solo tenían una ropa especial, sino que debían lavarla de una manera especial. También tenían un baño especial y muchas diligencias que guardar. Aleluya. Ahora me pregunto, ¿cómo nos purificamos nosotros para venir a adorar a Dios? ¿Cómo purificamos a nuestras familias y cómo purificamos a nuestros hijos? Porque el 43 dice que no solamente los levitas y sacerdotes, dice que las mujeres y los niños se unieron a la celebración. Amén. Entonces, ¿cómo nos estamos purificando nosotros para venir a adorar a Dios? Para venir a escuchar su palabra, para venir a cantarle y darle gracias a Él. Que no solamente sea una rutina, porque el venir a adorar a Dios es algo santo, ¿man? Es algo de respeto y que no podemos tomar a la ligera. Tanto levitas como sacerdotes, como el pueblo, tiene que santificarse para venir a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que la palabra va a caer, dice, en tierra buena, fértil. Pero si hay algo impuro, alguna mancha, no va a caer palabra ahí. Amén. Porque a veces estamos tan indiferentes en la alabanza, porque no nos hemos santificado, no hemos preparado nuestro cuerpo para venir a adorar a Dios. Amén. Por lo tanto, no sentimos el querer adorar a Dios. Dice, la purificación es un sinónimo directo al acto de recibir el perdón de Dios y ser santificados en su persona. Al igual que cuando vamos a comer, nos lavamos las manos, amén. Porque con las manos sucias no comemos. Es lo mismo cuando venimos aquí. Hay que lavarnos para poder recibir el alimento, para poder recibir la comida, lo que Dios nos tiene preparado. Amén. Entonces, ¿por qué necesito purificarme como hijo de Dios, como padre, como madre? La respuesta es simple, porque cada día estamos llevando, dice, a nuestros hijos a hacerlos conocer más de Dios. Y ese servicio o ministerio que tenemos con nuestro hijo tendrá más impacto si nos purificamos. Si ellos ven todo lo que se tienen que hacer para venir a adorar a Dios, que no lo tomen como un acto a la ligera. Porque hoy en día es lamentable que mucho pueblo de Dios o muchas personas prefieran tener un gran show, una gran música, un gran sonido, unos grandes instrumentos, pero los levitas no están santificados. ¿De qué nos sirve tanta buena música si los levitas no se purifican y se santifican antes de venir a adorar a Dios? Amén. Amén. Dios dice que Dios quiere santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así podamos tener el mejor equipo, pero si no nos purificamos y santificamos, dice que nuestra alabanza no va a ser recibida, nuestra adoración no va a ser recibida. Dice, todos tenían su corazón convertido al Señor, y hoy en día no debe ser diferente. Dice, el corazón de los líderes y del pueblo debe estar direccionado hacia Dios, tanto los que predican la palabra, como los que tocan y como los que cantan alabanzas. Dice, necesitan comparecer ante el Señor con manos limpias y corazones puros. Búsqueme ahí Salmos 24, 4. ¿Qué dice? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tenemos que tener, dice, el limpio de manos y puros de corazón. Amén. Dice la celebración, sin embargo, consistió en algo más simplemente que diversión y juegos. No se debe pasar por alto que antes de que haya un momento de celebración tiene que haber un momento de purificación. Por eso cuando llegamos aquí a la casa de Dios, ya debemos de venir orados, amén. Pero al llegar aquí, llegamos
y nos ponemos en manos de Dios, amén. Nos ponemos a cuentas con Dios antes de empezar la adoración, antes de empezar la dirección. Entonces dice, para realizar la celebración, para la inauguración del muro, el corazón tenía que estar purificado. Dice, lamentablemente muchos cometen errores en este sentido, cantando lo que no viven, predicando lo que no viven. Amén. Dice, cantando lo que no viven y olvidándose que la alabanza es para glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Amén. La alabanza tiene que glorificar a Dios y no para lucirnos nosotros mismos, porque podemos cantar lo más bonito, pero no estar agradando a Dios, no estar exaltando a Dios. Amén. Sin embargo, dice, ¿quiénes pueden subir al monte del Señor? ¿Y quién puede estar en su lugar santo? Dice, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Es lo que leímos ahorita. Solamente esas personas pueden subir al monte del Señor y pueden estar en un lugar santo. Amén. Dice, en nuestros días observamos que muchos ministros y grupos de alabanza se dedican más a la estructura de la alabanza, a la armonía instrumental, que a su integridad y pureza espiritual. Hoy en día, lamentablemente, muchos grupos de alabanza se enfocan más en que tener un buen sonido, en que la música se oiga bien, en que los que canten tengan una buena voz, que a su vida espiritual, a su pureza espiritual. Amén. Y hoy en día es por eso que mucha y pueblo de Dios está decayendo. ¿Por qué? Porque los levitas, como nos decían en el capítulo 11, no han asumido ese reto. No han asumido el reto que es su deber llevar al pueblo a la presencia de Dios. Amén. Dice, la alabanza es la parte de la restauración del pueblo de Dios. Ella es practicada no porque es hermosa y se hace bien, ni porque ocupa un lugar en el culto de Dios o porque sirve para atraer a las personas. Dice, la alabanza es el resultado de vidas consagradas, de vidas agradecidas con Dios. Es la expresión viva del Espíritu Santo en las personas. Dice que la alabanza a Dios cambia las cosas. Amén. Entonces dice, en todo tiempo Dios ha exigido pureza en el pueblo. En todo tiempo y hasta el día de hoy Dios nos exige santidad y pureza. Amén. Dice en el Nuevo Testamento, el principio de la santificación sigue siendo importante en la vida de los creyentes. La pureza ordenada a la Iglesia de Cristo no solo es externa y ceremonial, sino que debe empezar en el interior. Dice 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Dice en toda nuestra manera de vivir. Amén. Y 2 Corintios 7:1 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cambiemos, si no lo estábamos haciendo así, nuestra manera de venir a hacer una celebración a Dios. Cada día de culto es una celebración a Dios. Amén. Cada martes, cada jueves, cada domingo, y tenemos que venir preparados, puros, santificados, para recibir el alimento que Dios tiene para nosotros, para ofrecer también nosotros acción de gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, eso es lo que hizo Nehemías. Dice Nehemías, le pedía a los líderes de Judá que se subieran al muro y que formaran dos grandes grupos para que marcharan por el muro dando gracias a Dios. También organicé dos coros. Un coro marchó primero hacia la derecha, como si fuera hacia la entrada
basurero, que era la puerta del muladar, que decíamos que por ahí sacaban todos los desperdicios y basuras. De ahí empezaron, un grupo de coro empezaron por esa puerta. Dice, le pedí a los líderes de Judá que se subieran al muro. Imagínense la cantidad de gente que subió al muro. No sé si recuerdan, ahí en el capítulo 4 o 3 de Nehemías, cuando Tobías se burló de que estaban construyendo el muro y les dijo, si una zorra se subiese, lo derribará. O no se subió una zorra, se subió todo el pueblo al muro. Dice que caminaron a través de todo el muro. Dice, iban cantando, danzando y dando gracias a Dios. Dice, una gran procesión de celebración se estaba iniciando, pero no se trataba de una fiesta cualquiera, sin sentido y sin propósito. Cada coro tenía un itinerario diferente. Lean ahí Nehemías 12, versículos 37 y 38. A la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por la entrada de la ciudad de David, por la primera del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo luego de él, por la mitad del reino del muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Amén. Pero el mismo destino, la casa de Dios. Lean ahí el versículo 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Amén. Todos se reunieron en la casa de Dios. Ahí llegaron los dos coros. Dice que rodearon toda la ciudad, cada uno de acuerdo a sus funciones y consagraciones. Cada uno de acuerdo a sus oficios. Ya eran porteros, cantores, ya dijimos todos los oficios que había en esa ciudad. Dice, el escriba Esdras seguía delante de ellos. Había los cantantes que coordinaban las alabanzas y el maestro, y los encargados para cuidar de los diezmos y las ofrendas. Nadie interrumpía el servicio de los demás. Todos participaban en la celebración del Señor, respetando la jerarquía de cada quien. Todo se hizo en orden. Dice, no luchaban por una aparente posición de prominencia, porque entendían que el propósito de cada uno era el mismo, que era dar gracias a Dios. Amén. Nadie peleaba por un puesto, porque el propósito de todos es el mismo: llegar un día con Dios y obtener la vida eterna. Ese es nuestro propósito nosotros como iglesia. Amén. Y ese era el propósito del pueblo. Dice, era celebrar a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que había hecho por ellos. Dice, ¿y cuál fue el resultado? Que Dios fue glorificado. Amén. No solamente por Jerusalén, sino por todos sus enemigos, porque dice que reconocieron que Dios los había ayudado. Amén. Dice, como dijo el profeta, la celebración de nuestro Dios ha de ser un evento notable. No fue fácil para aquel pueblo llegar a donde llegó. La victoria fue grande y la celebración contagiosa. Pero la celebración no debe ocurrir solo en tiempos de bonanza. También en tiempos de escasez debe haber celebración. También en tiempos difíciles debe haber agradecimiento. Amén. Como dijo el profeta Habacuc, ahí en el capítulo 3, 18 y 19 dice, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos, aún así me alegraré en el Señor. ¿Cuándo nos vamos a alegrar? En todo momento, cuando lleguemos y entendamos que no es por nosotros, sino es por Dios. Que no es por nuestra sabiduría e inteligencia, sino que todo lo que tenemos es por Dios. Cuando aprendamos, decíamos en capítulos anteriores, a confiar en Dios. Cuando tomemos, cuando nos creamos de verdad las promesas que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuál es la conclusión? Siempre va a haber motivos para celebrar a Dios. El acto de celebración va a ser constante en la vida del cristiano. Aunque esté pasando por momentos difíciles, cada momento es una enseñanza para nosotros. Sí, amén. Y siempre va a llegar el día en que podamos celebrar. Siempre va a llegar el día en que podamos estar llenos de gozo.
Así que hoy es un buen día para celebrar por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Como hemos visto, la celebración consiste en una alabanza gozosa, en un momento victorioso, en pureza, en unión y en orden. Que en esta generación se levanten muchos Nehemías. ¿Cómo? Dispuestos a convocar al pueblo a una celebración que agrade a Dios. Amén. Amén. Líderes que no se rindan a la vanidad ni a la superficialidad. Dice, líderes que no hagan del culto un evento de adoración genuina, un mero espectáculo de música. Sin embargo, que los cristianos tengan como ejemplo aquel pueblo de Dios, aquel pueblo que fue dirigido por Nehemías y Esdras, que tomamos por ejemplo la dedicación, la santidad y la pureza que hicieron este pueblo y la dignidad que tuvieron para purificarse y darle lo mejor a Dios. Amén. Amén. Dice un canto, te daré lo mejor de mi vida. Amén. ¿A quién le gusta que le den las cosas a medias o las cosas que estén mal hechas? Cuando usted va al supermercado y escoge la fruta, escoge la más bonita o la que tiene manchitas, la que ya se está viendo podridita. Usted agarra esa fruta, ¿no? ¿Verdad? Agarra la mejor. Amén. Entonces Dios quiere lo mejor. Amén. Un pueblo santo, puro. Un pueblo que asuma el reto. Sí, amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Lleves este consejo a la palabra de Dios, medite en su palabra. Y si usted ha estado haciendo las cosas mal, es momento de rectificar y empezar a hacer las cosas como le agradan a Dios. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos pides, Padre, santidad. Nos pides pureza, Padre, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, Padre. Y tu tiempo está cerca, Señor. Es por eso que hoy nos recuerdas que vienes por un pueblo santo, por un pueblo con corazón puro, por un pueblo que te adore en espíritu y en verdad, Señor. Padre, gracias por este consejo, Señor. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a aprender y adorar tu nombre, Señor. Gracias por todas aquellas personas que nos siguen a través de redes sociales, Padre. Yo te pido que también bendiga sus vidas, Señor, y que este mensaje, Padre, redarguya en los corazones, Señor, y podemos rectificar, Señor, lo que estamos haciendo mal. Y podamos empezar, Señor, a hacer las cosas de modo que te agraden a ti, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.